saben que aquí los esperamos con muchísimo gusto. Bien, vamos a dar inicio. Quiero antes dar alguna semblanza del autor de la obra. A ver si me pueden traer, por favor, un soporte para poner aquí la obra. Luis Monsalvo Valderrama es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1975, hace ya 51 años. Obviamente se graduó con mención honorífica. Aquí colóquemelo, por favor. Gracias. Vamos a ponerlo aquí. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace más de 50 años, tanto en derecho individual, procesal, como colectivo. Es postulante, abogado postulante, igual, con más de 50 años de experiencia, y desde entonces, bueno, años después, fundó la firma legal Monsalvo Abogados, que hoy, a través de una alianza, es Monsalvo Duclos Abogados. Es autor de diversas obras, un sinfín de artículos, un sinfín de artículos, y dentro de ellos artículos importantes y obras importantes publicadas en diferentes revistas, como las de la Facultad de Derecho de la UNAM, la representación en la reforma laboral de 1980, los salarios de emergencia, entre algunos otros. Y por supuesto, la previa a este, que es el curso de Derecho Procesal del Trabajo, Teoría y Práctica. Igualmente, aquel como este, editados por Tirán Leblanc. Es profesor también en la Universidad Panamericana, en el posgrado, especialista en Derecho Laboral por esa misma Universidad Panamericana, profesor fundador del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en aquel entonces Distrito Federal. Obtuvo también la medalla al mérito jurídico Vasco de Quiroga, que otorgó el gobierno de esta ciudad, entonces Distrito Federal, y la Vara Nacional de Abogados en el año 2010, y diferentes galardones, medalla Alfonso X el Sabio, Alfonso X el Sabio, perdón, medalla por el Día del Abogado en el 2023, eh, profesor de maestría en este instituto, etcétera. Es un hombre del derecho del trabajo. Es un hombre que quizás yo dijera, él no se explica sin el derecho del trabajo y el derecho del trabajo en México no se explica sin Luis Monsalvo Valderrama. Así es de que es una obra que no tiene desperdicios, alguien que nace, vive poro a poro y día a día el derecho del trabajo. Voy a darle el espacio en consecuencia a nuestro primer participante para que nos haga sus comentarios en lo que Luis Monsalvo llega y yo voy a ir monitoreando cuando él llegue y en ese instante ya le damos el espacio a nuestro querido Luis. Raúl Falcón Arce, pues también ha sido un hombre que se ha destacado en su trayectoria en el mundo del derecho del trabajo, desde que era en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, funcionario hasta llegar a ser presidente de Junta Especial, luego también fue presidente titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Texcoco, Estado de México. También se responsabilizó del área de huelgas en la Junta Federal, donde abrevó de manera importante a nivel nacional de todos los grandes problemas colectivos que existen en el país. Fue posteriormente juez laboral en el Estado de México en el nuevo modelo de justicia laboral. ¿Sigue siendo otra vez juez o sigue siendo el coordinador? Sigo siendo ahorita juez de nueva cuenta. Otra vez fue coordinador de los jueces y ahora otra vez es juez laboral en el Estado de México, con quien además compartí 2 años aula porque estuvimos juntos en la maestría en este instituto antes de que tú fueras juez y yo fuera directivo aquí. Así es de que muy bien, pues sin más, adelante Raúl, bienvenido, por favor. Muy buenas tardes, Oye, ese sí quieres. muy buenas tardes a todas y todos. Quiero primero agradecer a, a nuestro autor por esta amable invitación, a don Luis Monsalvo Valderrama, mi maestro y amigo, autor de Curso de Derecho Colectivo del Trabajo, Teoría y Práctica, por esta amable designación. Y desde luego me siento en casa y agradezco al propio tiempo a- al director general del Instituto de Posgrado en Derecho, Gilberto Chávez, esta anfitrionía para su servidor y para todos nosotros. Eh, es realmente una oportunidad visitar
este auditorio Néstor de Buen Lozano, saludar a mis queridas maestras, a mis amigas, a mis amigos, pero hoy tengo un honor adicional a participar con dos personas que admiro. Esa es la realidad. A dos Arturos, Arturo Alcalde Justiniani, que es gran maestro y amigo, y desde luego Héctor Arturo Mercado López. Hoy, y desde luego un gran procesalista como lo es mi querido Gilberto Chávez. En ese sentido, es realmente una oportunidad hablar un poco de este libro de curso de Derecho Colectivo del Trabajo. Acorde al tiempo, acorde a las instrucciones, no voy a poder realizar un análisis, pero quiero decir lo siguiente: hay el tridente de la materia colectiva. Está el sindicato, está el contrato colectivo y está la huelga. Esto nos lo expone el autor y le pone dos elementos adicionales. Le pone la coalición en su óptica jurídica, acorde a las nuevas determinaciones. Hablo de la de 19 de abril de 2024, donde se le reconoce personalidad jurídica a las coaliciones, con independencia de la temporalidad. Hoy el maestro la integra y hace un análisis jurídico a favor y en contra. Me pareció muy interesante y él considera que es parte de ese tridente. Me pareció muy relevante y recomendable su opinión. Y finalmente, integra otro elemento que es el reglamento interior de trabajo. Da sus razones eh, válidas, es más, convincentes, pero finalmente lo trascendente de la lectura de la obra es que nos da los argumentos jurídicos y nos permite nuestro propio análisis, nuestra propia crítica. Y en ese sentido, el tridente se convirtió en tenedor, pero veo que es verdaderamente relevante los argumentos que nos expone. Quiero decir lo siguiente: hay pocas obras de derecho colectivo del trabajo actualizado. Esa es la realidad. Si vemos, a lo mejor estamos de forma reciente, porque el modelo comienza a funcionar en noviembre de 2020. En este sentido, tenemos 5 años de verdadera praxis. En ese sentido, me enfoqué en el análisis a todo aquello que no tenía el anterior derecho colectivo del trabajo y que sí tiene esta obra. Hablo de constancia de representatividad, hablo de solicitud adhesiva de la constancia de representatividad, el camino sinuoso y tortuoso para el registro del contrato colectivo de trabajo. Eso es lo que tiene de diferente, que no teníamos antes y que lo aporta el maestro Luis Monsalvo Valderrama de manera ejemplar. Mi reconocimiento, ya se expuso el currículum, pero es verdaderamente un gran académico. Toda la vida ha sido maestro y ha sido maestro, por lo menos mío y de muchos de los presentes. Es excelente litigante. Yo tengo 31 años y cuando yo llegué ya era don Luis Monsalvo Valderrama. 31 años laborando, laborando, laborando. Gracias, Magnus. Y sí, autor desde luego de muchas obras, pero hoy platicamos esta en específico, que me parece que lo relevante es la mezcla de la teoría y la práctica que él nos expone. Desde luego no puedo dejar de comentar que también es un
gran amigo. Es una persona que se distingue por su educación, por su amable trato y por su argumento jurídico. Creo que es parte de lo más interesante que nos comparte en su libro. Desde luego, he leído las figuras históricas. Ese punto, ese esquema de conocimiento, desde luego que es básico. Sindicato, registro, eh, contrato colectivo, todo el escenario, todo eso es básico, pero reitero que mi comentario va enfocado a los aspectos que no tenía el anterior modelo y que hoy está siendo objeto de utilidad, de crítica, de acuerdos, de análisis, de impugnaciones, de interpretaciones. Eso es todo lo que está pasando en los tribunales locales, en los tribunales federales, respecto de esos nuevos criterios de un ente también nuevo, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se vincula en los procesos de naturaleza colectiva. En este caso, prácticamente rige el nuevo procedimiento de huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. Y ahí es donde se mezcla el, el actuar del tribunal, cierto, en un procedimiento que inicia de naturaleza administrativa, y eso no podemos desconocerlo. Sin embargo, depende de los actos de naturaleza administrativa, cuando menos para la expedición de la constancia y la adhesión en cuanto a su solicitud. Quiero decir que felicito el gran esfuerzo que realiza el maestro Luis Monsalvo Valderrama, pero agradezco la aportación jurídica y comento como es en el análisis del libro. En, muchas, en muchos comentarios estoy plena y completamente de acuerdo. En otros comentarios visualizo que hay la óptica, como siempre, la patronal, la obrera, la que a veces tratamos de aplicar también como impartidores de justicia, una equilibrada, que a veces, si ustedes lo saben mejor que nosotros, a veces acertamos y a veces desacertamos. Esa es la realidad de esta circunstancia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que eh, felicito ese esfuerzo y agradezco la aportación y les invito para que adquieran esta, esta obra. Déjenme decirles, cuando hablamos de naturaleza colectiva, que siempre saco yo una buena proporción. Digo, de cada 9 abogados laboralistas, prefieren el derecho individual. De cada 10, 9 prefieren el derecho individual y solo uno le agrada el derecho colectivo. Sin embargo, el derecho colectivo hoy con la reforma constitucional se tradujo en la columna vertebral del derecho del trabajo. La columna vertebral modificó aquel 123 constitucional que parecía que era inamovible. Lo modificó. Hoy tenemos aspectos relacionados como el tema que tienen que ver con los compromisos adquiridos derivado de esa reforma en materia colectiva y de los principios que todos ya conocemos, 87, 98 y diversos. En ese sentido, ¿qué les invito? Les invito a que adquieran la obra. Les invito a que la apliquen, porque les decía, de cada 10 solamente a uno le gusta la materia colectiva, pero cuando la profundizan, la aplican con especialidad y con honestidad, así serían los calificativos, ese uno a veces vive mejor que los restantes 9. Y ese es un motivo adicional
para que adquieran esta obra de naturaleza colectiva. Quiero hablar un poquito, me queda un minuto, dos. Quiero hablar de el estado del arte. Quiero visualizar con ustedes qué tenemos alrededor de un libro de esta naturaleza. Tenemos, y el magistrado es súper especialista en todos los temas, pero en este más, tenemos un principio que es el de representatividad, y eso es lo que nos permite hoy tener un nuevo procedimiento de huelga por firma con todo lo que ya platicamos. Es un solo principio lo que tiene una modificación constitucional y legal. Es relevante, pero a donde quiero ir es que si bien tenemos un principio de mejor legislación, porque hoy se tiene ese principio y se aplica cuando menos en el procedimiento de huelga por firma, lo cierto es que en la óptica del suscrito, el procedimiento de incidental para la calificación de las huelgas está en el pasado, está arcaico. Y desde luego, el procedimiento para la resolución de este tipo de conflictos, que es por regla general el de procedimiento colectivo de naturaleza económica, también le hace falta una buena actualizada. Por tanto, en ese estado del arte, ¿qué tenemos? Tenemos, parece que mejor legislación, cuando menos con el principio, su modificación constitucional y legal, es un buen arranque, pero creo que no tenemos absolutamente nada ni terminado ni avanzado. Apenas estamos en el análisis de las interpretaciones que realizan cada tribunal, el local o el federal, con la competencia que le corresponde acorde al 527, y apenas estamos sacando las primeras interpretaciones argumentadas por los especialistas, resueltas por los tribunales de instancia y analizadas por las autoridades federales. Y ahí fue cuando descifré, dije, el objeto de esta invitación. Dije, tenemos a los grandes procesalistas, el autor del libro, eh, nuestro amigo Gilberto Chávez, el especialista del reconocido Arturo Alcalde Justiniani y el juez de instancia y el magistrado Héctor Arturo para que revisen nuestros actos. Solo nos faltó un legislador amigo para poder tener todo el proceso correspondiente. Yo les agradezco, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Raúl. Muy bien, te lo aprecio mucho. Muchas gracias. Suele decirse que cuando un autor de una obra invita a una presentación, invita a los amigos para que hablen bien de él y de su obra. Pero los verdaderos amigos son transparentes y la honestidad es justamente lo que distingue a ese grado de amistad para que el disenso, que es parte del derecho, que lo construye y lo reconstruye permanentemente, pues lo haga también en esa dinámica, seguir evolucionando. Y en esta ocasión, no todo es coincidencia con lo que el autor de la obra establece, y eso es justamente lo que también es una de las virtudes de la obra. Provoca, provoca eh, la diferencia, el disenso, el punto de vista distinto, y eso hay que aplaudírselo también a Luis porque eh, genera esa dinámica en el derecho. Y lo digo porque Arturo Alcalde, cuya personalidad, cuya trayectoria todos conocemos, originario del estado grande del país, Chihuahua, con muchos años en estos avatares, que es partícipe de los grandes conflictos colectivos a nivel nacional de trascendencia importante para el Estado. Él tiene esa participación en áreas estratégicas, en servicio público. Tengo el privilegio además de que somos adversarios en muchos juicios individuales y también en algunos colectivos.
por la banca de desarrollo, que siempre a Arturo Alcalde algo se le aprende. Hasta lo que no debe uno de hacer también se lo aprende. Arturo Alcalde es el prologuista de esta obra y como tal, evidentemente, desde el principio maneja y define su posición y es interesante que desde esa perspectiva analítica, crítica de amigos, nos comparta también sus puntos de vista. Así es de que bienvenido, mi querido Arturo, gracias por estar y adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí con ustedes, aquí con estos amigos panelistas, con todos ellos, ¿no? Con el maestro Raúl, con Adán Arturo, aquí con el maestro Gilberto y con todos, obviamente. Eh, yo empezaría diciendo que después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, pues se planteó un nuevo escenario en materia colectiva. Nuevas reglas en materia de derecho de asociación, nuevas reglas en materia de contratación colectiva, nuevas reglas en materia de huelga, de titularidad. Veníamos de un mundo en el que los contratos se firmaban a espaldas de los trabajadores, el patrón definía con quién se firmaba el contrato, llamaba a su abogado y decía, tal líder firma, y si no firma, está el otro esperando, ¿no? En materia de titularidad era prácticamente imposible ganar un juicio de titularidad, era imposible acumulaciones, parcialidad de las juntas de conciliación y arbitraje, muchas veces por consigna del gobernador o del presidente en turno, parcialidad en los registros, en fin, había pues un modelo que como ustedes saben es el modelo corporativo, un modelo con altísimo nivel de simulación y de corrupción. Se dieron varios factores para ir generando ese cambio, factores internacionales, una crítica internacional muy fuerte. México andas mal, tiene salarios muy bajos, lo sigue teniendo, eso hay que decirlo, lo sigue teniendo y muy malos, ¿no? No se le- yo nomás pienso, para cuando estamos en las revisiones de contrato, y digo yo, ¿quién puede vivir con 15,000 pesos mensuales? Y me decía un compañero, y eso es mucho. No, ¿cuál 15? No. Entonces, ¿quién puede vivir con 20,000 pesos? Bueno, ¿no? Entonces, con el salario burocrático, como dice la magistrada. Entonces, es increíble. Pero toda una crítica al sistema de justicia, porque era un sistema tripartito, que aunque a nivel de juicios individuales operaba pues con mucha energía y mucha entrega, a nivel colectivo tenía indicios de control muy fuertes, crítica a todo el sistema de titularidad, en fin, todo básicamente los derechos colectivos vinculados con la libertad sindical y la contratación colectiva. Por esa razón es tan importante que haya libros como estos. Por esa razón hay que estar impulsando, debería haber muchos libros. O sea, ahorita estamos convocados en esta ocasión alrededor de un texto, pero lo ideal sería, como sucede en otros países, que tuviéramos cotidianamente textos, que ya hay algunos, ¿no? Y algunos están siendo aquí presentados, pero necesitamos muchos más de textos colectivos. Por eso hay que celebrar el que haya un texto adicional. La pregunta que normalmente uno se hace cuando asiste a una presentación de un libro es qué valor o qué especificidad, qué característica lo distingue, como para que se pueda hacer una evaluación objetiva sobre el texto. Y yo diría que, en primer lugar, se trata de un texto que, como su nombre lo dice, es un curso de derecho colectivo, es un curso. Y eso habla de cierta humildad del autor, porque podía haberle puesto otro nombre más rimbombante, porque el contenido lo, lo justificaba. Realmente el contenido es muy bueno, pero él puso curso de derecho. Eso ya me recuerda al maestro Héctor Santos Azuela, que también otro laboralista de gran categoría, que también muy modestamente
un par de libros le llamaba curso inductivo de Derecho Sindical y del Trabajo, porque eran profesores y le daban mucha dignidad a la figura incluso del curso. Entonces, pues, efectivamente es un curso, yo diría que es un megacurso lo que contiene este libro. Es un curso que se desarrolla en 20 capítulos, 423 páginas, y abarca todo el derecho colectivo, pero especialmente los temas que a juicio del autor él considera disruptivos. Entonces me voy a ir a donde hay como cierta controversia, donde hay dificultades en el tema del registro sindical, en el tema de las titularidades, en el tema de la huelga, y se va metiendo porque era imposible que un libro de esta dimensión pudiera abarcar todo el derecho colectivo. Pero lo aborda y es interesante porque lo aborda en varias ópticas. Y yo creo que esto es muy interesante. Yo llevé a cabo una segunda lectura del libro, la primera para responder a la invitación de hacer un muy modesto prólogo y la segunda para tratar de refrescar algunas ideas para estar con ustedes. Y una cosa que me hizo reflexionar es, ¿por qué es valiosos estos textos? Porque lo elaboran personas que son académicos, pero también son litigantes y también son teóricos, digamos, del derecho del trabajo. Entonces, esto les da una dimensión muy interesante, que no es lo mismo que de algunos textos que tenemos de gente que escribe sobre derecho del trabajo, pero nunca ha estado en un tribunal, ¿no? O que, como decía Antonio Argüelles, le decían a Santos Azuero, pero tú no conoces a ningún trabajador y produces muchos libros, ¿no? Y hasta se lo vacilaba y le decía, ahí va uno, mira, para que lo conozcas, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de una persona que tiene esa triple dimensión. Entonces, las personas que escriben sobre derecho del trabajo y tienen la experiencia, por un lado, y tienen la academia, por el otro, y efectivamente son reflexivos, seriamente reflexivos, y le da un gran valor. Creo que aquí en la mesa, casi todos o todos, tenemos esa característica, ¿no? Que han sido, y ahorita me acordaba pues del maestro Arturo Mercado, pues, ¿cuántos años no fue profesor de la UAM? Y todavía recuerdo sus años de litigante, ¿no? De joven litigante, ¿no? Me acuerdo que le decían el enfant terrible, le decían porque era un jovencito tremendo, ¿no? Entonces, ya no está ahora tanto, pero el hecho es que había digamos, tuvo esa característica de, digamos, tener la academia y por otro lado la práctica, ¿no? Y obviamente, pues, acá don Raúl, ¿no? Que también ha sido académico, ha sido juez. Entonces, esa es otra característica que es muy interesante, ser juez y al mismo tiempo ser académico. Y Gilberto, pues que juega también con esta característica de ser litigante. Lástima que sea litigante patronal, básicamente, ¿no? Pero es académico también, ¿no? Aunque también juega, batea de los dos lados, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, digamos, no, pero eso es bueno para el litigio, ¿no? Entonces, yo creo que esta característica le da una gran riqueza al documento. Es un curso eh, que está construido mm, con un método muy importante, o sea, totalmente sustentado en una metodología estricta. ¿Por qué razón? Porque como bien decía Gilberto, con mucha generosidad, él nos brinda un texto que ha sido sus apuntes de clase. Y un profesor que va año tras año armando sus apuntes de clase los considera un tesoro. Difícilmente un profesor dice, oiga, páseme sus apuntes, váyase al ¿cómo que me páseme mis apuntes, no? ¿No? Entonces, él los fue construyendo, los fue armando y luego los integró en un texto. Y por eso ustedes verán que cada una de las partes tiene un contenido muy intenso. Hay frases, hay párrafos que metodológicamente yo me lo imaginaba, si nosotros los agarramos y los ponemos en un PowerPoint, nos convertirían nosotros en profesores de derecho del trabajo en esas materias, porque no están platicaditos, sino que están sustentados
y combina, por un lado, efectivamente, el texto de ley. En segundo lugar, el texto, digamos, de interpretación de jurisprudencia. En tercer lugar, la doctrina y luego la práctica. Son 4 elementos que le dan pues una característica muy valiosa a la obra, ¿no? Porque también, digamos, contrasta, ¿no?, unas realidades con otras. Es un texto que no necesariamente lo compartimos, como bien señala el maestro. Yo cuando yo incluso cuando me invitó a lo del prólogo le decía, oye maestro, pues si no tenemos muchas cosas en común, tú y yo, la verdad, no, hemos sido contrarios en algunos casos más o menos fuertes, en algunas huelgas y cosas, y me decía, no, yo quiero entrar al debate, o sea, muy, muy abierto, y eso es muy propio de, pues, de un profesor, y habla muy bien del autor, de esa disposición al diálogo. Y en lo concreto, yo mencionaba cosas que me parecían muy importantes, como por ejemplo el radio de acción de los sindicatos. Uno de los cambios importantes en la reforma a la ley fue en incluir una tipología amplia de los sindicatos. Hoy existían los sindicatos de empresa, de industria, nacionales de industria, o los sindicatos gremiales y de oficios varios. Y había quien pensaba que esa era la tipología restrictiva. Y no, efectivamente era simplemente un enunciado. Y por eso la ley decía, pueden ser. Y los legisladores, cuando se presentaron con esa discusión en el Congreso, en la reforma, dijeron, necesitamos dejar claro que es absolutamente libre para los sindicatos decidir su radio de acción. O sea, si quieren ser ellos dedicados a una actividad u otra, si quieren mezclar dedicados a la confección y a la cuestión textil e incluso a la cuestión industrial, a ellos les corresponde. Yo me acuerdo un ministro de la Corte que nos dijo muy graciosamente, me dijo, ¿usted cree que está mal que alguien se dedique a, digamos, diseñar camisas y luego diseñar pantalones, y si le gusta, pues diseña zapatos, y si le gusta, diseña, pues, en fin, lo que le dé la gana? ¿A poco a una empresa se le pone límites? Pero ¿por qué a los sindicatos sí? Y cuando nosotros volteamos a la experiencia internacional, nos damos cuenta, por ejemplo, que los Teamsters, los norteamericanos, pues ellos son camioneros de tradición, pero también se dedican a la confección y tienen trabajadores hasta vinculados con el servicio público. La UAW también lo hacen así, de los steelworkers. En fin, no hay ningún límite. Y en México teníamos esa idea muy, a mi juicio, corporativa, de pensar que los sindicatos tendrían que estar catalogados en determinadas ramas de industria. Ese es un tema en el que con el maestro Gonzalo pues no estuvimos de acuerdo, porque él no le gustó le pareció un exceso el que la ley señale que el radio de acción lo deciden los trabajadores, como consideren. Pero eso es además el convenio 87, ¿no? Eso lo dice claramente, tú te puedes dedicar a lo que sea. Lo que pasa es que sí supone un cambio de mentalidad, pero además es central el tema porque esa es la base para construir la contratación colectiva por rama de industria y cadena productiva. Y si no tenemos, digamos, contratos colectivos de rama de industria, no vamos a avanzar. De por sí no estamos avanzando mucho, hay que ser sinceros. La verdad, o sea, tenemos una gran reforma, pero cuando uno piensa en transparencia, los datos que nos dan de los sindicatos que están informando al Centro Federal son mínimos. En materia de reelección, una de las ideas es que se redujera y que hubiera el respeto al derecho de votar y ser votado, y la decisión del órgano colectivo para aprobar la reelección. Pero hoy todo el mundo se reelige, en realidad. O sea, pero nadie suelta el hueso. Eso sí, eso es casi una verdad absoluta. Rarísimo los sindicatos y lo hagan. O sea, estamos realmente batallando contra toda una cultura que tenemos que poner sobre la mesa. Si no va a ser, nos vamos a dar a tole con el dedo, vamos a seguir haciendo eventos laborales. Ay, qué bonito, y que sí, ay, qué interesante. ¿Tú qué opinas de tal cosa? ¿Y tú qué opinas de tal? Y la realidad transitando por otro lado. Y lo que es peor, se está generando un sindicalismo, pues, muy descalificado, violento, un sindicalismo de hecho que está creciendo
de manera paralela en muchas de las organizaciones sindicales y se contemporiza con él. Ah, qué gracioso, ahí viene el señor. Y van creciendo y se van prestigiando y los vamos cobijando y les damos espacios académicos, no digo que aquí, pero digamos en otros lados, y se van legitimando. Entonces, tenemos que tener esa actitud crítica de deslindar lo que son los cambios en la teoría, los cambios en la práctica, y el maestro también Monsalvo, pues le entra al debate. Otro tema, no quiero explayarme demasiado, que sí me pareció delicado, está relacionado con la eh, proporción que debe existir entre hombres y mujeres en las directivas sindicales. Él considera que no está bien que la ley señale que debe haber una disposición estatutaria que señale obligatoriamente esa proporción. Ahí él habla, no voy a entrar en demasiado detalle porque es aprovecharme de él porque no está, ¿no? Y entonces estaría en estado de indefensión, pero creo que hay una cierta confusión entre, digamos, paridad y proporcionalidad, ¿no? Porque él dice, no pueden ser iguales, no, pues es que nadie planteó que fueran iguales, lo que se planteó es que fueran en proporción. 60% de mujeres, 60% de mujeres en el comité ejecutivo, etc. Y ya me parecía un tema fundamental, no porque lo sean, sí, en realidad en la práctica ha avanzado poco. Sí ha avanzado, hay datos interesantes en la presencia cada vez mayor de mujeres, pero no lo suficiente. Porque rompe con toda una estructura, ¿no? de machista, una estructura de control, donde a las mujeres pues se les dan lugares totalmente secundarios. Hay que la haga de secretaria de finanzas o que se encargue ahí de vigilancia o que se encargue algo folclórico, pero no donde se toman las decisiones. En fin. Entonces, hay varios temas que pueden ser objeto de debate que sería muy interesante retomarlo en los eventos, o sea, los que podríamos, los más disruptivos, siguiendo las palabras del autor. A mí dice, me interesan los temas disruptivos, bueno, pongamos los temas disruptivos. Yo ahorita me imaginaba, dije, qué interesante sería que hubiera en este foro una discusión sobre la huelga del Monte de Piedad, por ejemplo, ¿no? Pues increíble, una huelga que ya va a cumplir 6 meses, 303 centros de trabajo, un grupo de personajes empoderados de una institución, de un patronato con más de 65,000 millones de pesos, y que se consideran con el derecho de prácticamente intentar acabar con el sindicato y el contrato colectivo. En otros países, ese tipo de huelgas, yo recuerdo muy bien esto en Italia y en otros lados, inmediatamente se van a la academia, se van al debate. Aquí sería interesante que se debatiera. ¿Quién tiene la razón, la jueza que resolvió la existencia de la huelga o el juez que por razones formalistas dijo, no, le faltó un papelito, no creo que tenga legitimidad después de un recuento de casi el 80% a favor de la huelga? No me quedó claro, ¿eh? No me quedó claro que haya legitimidad. Ahí creo que hay un papelito que está faltando. Entonces, bueno, este tema del principio de realidad, el tema de los temas formales, también la huelga de la olera Tornel, ¿no? ¿Qué tanto tienen los trabajadores el derecho a reclamar que el contrato ley tenga plena vigencia? Eso se considera un crimen para algunos sectores, incluso ya no quiero decir quiénes, pero dicen, pero ¿cómo es un atentado a la inversión? Porque pues se enojan mucho los empresarios. Pues ¿cómo? Yo sé que se enojan, pues estaban acostumbrados a tener condiciones de privilegio y ahora hay una organización o varias que les dicen, señores, vamos a ponerle el precio de la fuerza de trabajo como debe ser. Entonces, lo interesante, pues, es que el texto del autor nos ayuda, nos da esos instrumentos. Yo nomás les quería, por ejemplo, poner un puntito que hablaba de las ventajas del contrato colectivo. Me encantó, en un parrafito. Decía, las ventajas del contrato colectivo en el capítulo 14. ¿No? Ventajas, dice, logra igualdad, logra seguridad jurídica, logra productividad, logra evitar riesgos, logra evitar conflictos y competencia desleal. Ventajas del contrato colectivo. En 2 párrafos diseñó ya todo un contenido que me parece importantísimo para la defensa de lo que es la negociación colectiva en nuestro país. Entonces, yo termino pues diciendo que hay
que es una obra que vale mucho la pena, ¿no? Se necesita, es bueno que lo lean y vayan tomando notas y vayan aprendiendo. Todos aprendemos de este tipo pues, de cursos que generosamente este profesor tuvo a bien compartir. Me hubiera gustado, la verdad, una edición mejor. No es ninguna crítica a la, a la, a la editorial, pero la letrita chiquita y lo apretadito de los párrafos, pues no, la obra merece más. Pero bueno, quizá en la próxima edición, yo sé que es un tema de costo, pero pues pero también hay que ser amables con los lectores, ¿no? O darle la oportunidad, ¿no? Para que no esté tan apretado el asunto, ¿verdad? Pero bueno, esa es una sugerencia, o también probablemente en la vía electrónica se podría resolver este problema, ¿no? Pues yo les agradezco mucho esta presencia aquí con ustedes, muy amables. Bueno, pues responde, por supuesto, Arturo, a la fama que le precede. Es alguien que conoce perfectamente bien el tema, lo colectivo es parte de lo que por sus venas transita y que lo vive permanentemente día con día. De hecho, Arturo Alcalde forma parte de este grupo de análisis, de estudio y de propuestas que se ha dado a llamar el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, donde desde antes participamos varios, inclusive con ellos buscando el diseño de lo que posteriormente sería la reforma, así es de que la conoce perfectamente bien. Quiero agradecer a quienes nos acompañan a distancia, que me dijeron 197 personas a distancia, lo cual me da mucho gusto y refleja el interés que se tiene por este tema. También mencionar que los libros están aquí a la venta de este tema, de esta autoría. No recibimos comisión, por supuesto. Ustedes lo saben, lo hacemos con el afán de compartir únicamente. Y como aquí la magistrada María Rosario Jiménez Moles, Arturo Mercado, sus servidores, formamos parte del consejo editorial de Tirán. También, sí, nada más te digo, es que formamos parte del consejo editorial de Tirán Lo Blanc, pues vamos a hacer la sugerencia de que le pongan más grande la letra, ¿verdad? Porque también a mí me cuesta trabajo, pero también está la versión electrónica, que también la pueden adquirir y entonces ahí ya la pueden ampliar como guste, efectivamente. Eh, Me comentan que Luis viene, que está medio desesperado por llegar, pero que para que hagamos tiempo leamos las 423 páginas de su libro en lo que llega y entonces de esa manera ya damos tiempo para que esté. Quiero también aprovechar para comentarles que, como ustedes saben, tenemos mensualmente el evento de los maestros opinan, que es los primeros martes de cada mes, vía virtual, de 6 de la tarde a 8 de la noche, y que en esta ocasión, por temas de que se atraviesa la Semana Santa y algunas cuestiones de agenda también, se va a llevar a cabo el día jueves 9 de abril. Y el tema no es menos importante, es justamente el tema de la reducción de las pensiones a los empleados, a los jubilados de confianza del sector público. Así es de que esperamos que en esa ocasión también se enteren, ya haremos la difusión brevemente. Eh, para alusiones personales, no bateo de los dos lados. No lo decía en un Yo programa de... asesoro trabajadores, patrones, sindicatos y siempre lo he dicho, y todo lo que se mueva y pague. Aunque también hacemos labor pro bono, por supuesto, pero lo que ocurre es que como mi querido Arturo solamente es de la parte obrera, me ha tocado que en el litigio con él sea yo la parte empresarial, pero por supuesto hay aquí varios que me identifican exactamente al revés, únicamente como abogado de trabajadores. Lo cierto es que pues mi título dice licenciado en Derecho, no dice de los trabajadores ni de los patrones, y la base es que uno sea profesional con valores éticos y morales para la defensa de uno o de otro sector con el que uno esté, que creo que es lo más importante. Además, en términos futbolísticos, siempre he dicho que para saber parar un penalti hay que saberlo tirar. Y entonces las dos posiciones dan, por eso, para saberlo parar hay que saberlo tirar, hay que el manejo de las dos posiciones o las blancas y negras en el tablero de ajedrez permite una visión que es más amplia. Pero la verdad debo de decirlo, como siempre, en las empresas que yo asesoro, públicas, privadas,
nacionales y extranjeras, siempre les digo, yo llevo trabajadores, porque hay quien me dicen, nada más quiero un abogado totalmente patronalista. Yo llevo de los dos. Y así me han contratado, Banco de México, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, donde jugamos de bandos encontrados con mi querido Arturo, pero pues mi corazón está con los trabajadores. No hay ni vuelta de hoja. Cerebralmente, profesionalmente estoy con el que me contrata y nada más. Siempre he dicho también que todo aquel que tiene una brillante idea, y lo acabo de decir, todo aquel que tiene una brillante idea es filosofía personal, debe realizarla. Y ya que mi querido Arturo propone un debate sobre temas jurídicos, entre ellos el tema tan importante, tan doloroso de la huelga en el Monte de Piedad, le doy la primicia de que lo organicemos, mi querido Arturo, y lo llevamos en este espacio, si tienes a bien, buscamos uno o dos participantes más y en este espacio académico podemos llevar a cabo un debate que ponga en claro las posturas y la evidencia de lo que ocurre en esa huelga, que la verdad coincido plenamente con Arturo. No tiene razón de ser, no hay lógica, la postura es totalmente ajena a los aspectos laborales y tiene una intención muy marcada. Así es de que tú me dices cuándo el lugar está aquí y lo fijamos y lo organizamos para todos ustedes. Eh, Muy bien. Bueno, voy a cederle el micrófono ahora al magistrado Héctor Arturo Mercado López, magistrado en retiro, que también es catedrático de esta institución. Está dando ahorita, no está en clase porque está en receso, pero es también catedrático de aquí. Y también igual nos ha enseñado mucho a muchos con sus tesis, con sus aportaciones, que primero han sido proyectos en sus tribunales colegiados donde él fue integrante, luego se hicieron ejecutorias, luego se hicieron jurisprudencia, luego se hicieron jurisprudencia también por la Corte y luego finalmente también se han convertido en ley. O sea, esa es la importancia y trascendencia de mi querido Arturo Mercado López, que ha sido un impulsor realmente de la visión jurídica con rigor de lo que es el derecho del trabajo, tanto en lo individual como en lo colectivo, que ha sido muy, muy relevante, muy trascendente. Y aunque él quizás no lo diga hoy, todos sabemos que él también tiene su corazón con los trabajadores. Querido Arturo, adelante, bienvenido. Este es tu espacio, por favor. Sí, sí. Sí, parece que bateo del lado izquierdo. No, a mí no sé. Perdón, primero a los agradecimientos. A Luis, curiosamente ahorita que leía su currículum, veía que salió de la universidad en 75. Sí, sí, Es el mismo año en que yo salí. Pero yo tenía en la cabeza, y no sé por qué, que me había dado no clases de una materia, sino que había escuchado clases con él. Pero bueno, para que vean ustedes la dimensión de persona puede que ser es Luis, desde antes de empezar. probablemente era, ¿cómo le llamaban? Adjunto de profesor. Entonces, para que vean el tipo de persona que es y agradecerle profundamente la invitación a él para que yo presente su libro. Este es un abogado patronal, ya se ha dicho aquí. Eso no tiene nada de malo, ya también se ha dicho aquí. Este, eh, y el que estemos Arturo y, y su servidor, que somos gente que confronta esa posición desde el punto de vista no solo teórico, sino inclusive práctico, este, habla de la generosidad de Luis, de cómo él invita a que esto genere un debate y que lo que él propone o escribe se abra un debate que enriquezca a la materia al final de la historia. No es para nosotros, es para todos, es para los trabajadores, diría yo, y a los patrones, poquito. Entonces, agradecerle a Luis, agradecerle al Instituto de Posgrado en Derecho, a Gilberto, la invitación a este lugar. Para mí es un gusto estar aquí, él lo sabe. Y bueno, entrando en materia, este, dos cosas antes de entrar. ¿En qué estuvimos desacuerdo, Arturo?
Yo no me acuerdo en qué estuvimos en desacuerdo tú y yo de eso, porque no estamos en desacuerdo en lo que dijiste, pero mencionaste como estoy en desacuerdo aquí el maestro Mercado conmigo. Dije yo, caray, no quisiste decir Montalvo. A lo mejor, vamos, en fin, no estábamos en desacuerdo. La única cuestión que yo tengo claro y que tuve claro durante todo mi ejercicio como magistrado es que la interpretación de las normas del trabajo se hacen a favor del trabajador y no por una posición política, sino por una posición jurídica. La ley me obliga. No es una cuestión discrecional, compañeros, la interpretación a favor del trabajador de las normas. Es una posición legal, jurídica, obligatoria. Que coincida políticamente con mi posición, sí, nunca lo negué. Por eso me fue como me fue. Este, sí, porque me dicen, magistrado en retiro, no, magistrado retirado a fuerza, que es otra cosa. Que es otra cosa. Pues sí, con ese engendro de reforma, pues, ¿quién se quedaba? Y un poquito de dignidad y vamos, en fin. Esa es la primera aclaración. Eh, la segunda es decir, efectivamente, parte de mis pininos como laboralista los di con Arturo. Voy a ponerla entre comillas. Fui de los fundadores del despacho de Arturo Alcalde. En 1973, Tehuantepec 190 o 12, o no me acuerdo el número. Pero en Tehuantepec se puso el primer despacho, junto con unos compañeros entrañables, Ana María Conesa Ruiz, Pablo Monroy Gómez, el que mencionó, Antonio Argüelles, Próspero López, un despachazo, ¿eh? Pero nadie sabía nada en ese momento, esa era la verdad. Nadie, nadie sabía nada en ese momento. Después fue un despachazo, pero ya ahora, ¿eh? No, no. El papá era el líder del FAT. Y entonces yo era el corre ve y dile nada más, porque yo estaba apenas en segundo de la carrera. Y entonces, pues yo no, ellos ya eran top acá, abogados. Y mi querido era también licenciado en relaciones industriales. Era Chico Ibero, por cierto, en aquella época. Sí. Sí, nomás, bueno, digo, ya abriendo las cartas, pues vamos a abrirlas completas, ¿no? Pues sí. Y entonces, bueno, ahí empecé. Las primeras, yo me acuerdo que se asesoraba un sindicato de panaderos. Híjole, los temores, los miedos, los compromisos tan fuertes que se tenían con los trabajadores. Yo me separé rápidamente del despacho, no voy a decir que me quedé ahí años, pero ese despacho dio luchas ejemplares. En la huelga de Spicer, donde esos trabajadores terminaron 28 días en huelga de hambre por todos los atropellos que las autoridades de aquella época habían cometido contra ellos, uno de los abogados estuvo en huelga de hambre con ellos, con todas las consecuencias que esto tenía, y era huelga de hambre en serio. Entonces había un compromiso no solamente efectivamente jurídico, sino había un compromiso político, un compromiso personal, que de alguna u otra manera todos lo conservamos, a donde nos fuimos a hacer nuestras actividades. En mi ejercicio profesional, como magistrado de circuito, primero fui pobresor universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana, con el papá acá de compañero, eh, bueno, el día que no me alcanzó el dinero, empecé a buscar otro trabajo y encontré de actuario en el Poder Judicial de la Federación. Y lo demás es historia. Magistrado con más de 30,000 sentencias, 35,000 sentencias más o menos debía haber intervenido, como unos 250 o 300 criterios jurisprudenciales publicados.
algunos criterios importantes, no los publiqué y por ahí andan circulando. Algunos son materia de clase de un profesor Loyo que es mi ahijado. Y entonces, pero criterio que no publiqué tesis. Y entonces, eh, bueno, en toda esa trayectoria hubo siempre esta posición de la interpretación a favor de los trabajadores de las normas. No significaba que siempre los patrones tenían la razón. Significaba que había una serie de finalidades del derecho del trabajo que se deben cumplir a la hora de interpretar las normas para poder armonizar la norma, los principios y las finalidades del derecho del trabajo con el caso concreto. Y esas finalidades, todo el mundo dice el equilibrio entre los factores de la producción, capital y trabajo. Aquí está dicho, ¿sí? No nada más es eso. Todo el mundo se olvida la protección del trabajador como persona y la protección de la familia del trabajador como núcleo, que la legislación laboral y de seguridad social protegen a ese núcleo, no protegen a los patrones. Y a todo el mundo se les olvida que por ahí atraviesa o tiene como finalidad la interpretación de las normas del trabajo. Por eso el carácter protector y tutelar del derecho laboral no es gratuito. Por eso hay que conocer a fondo la historia del derecho y de la historia del movimiento obrero para poder entender por qué esta naturaleza no neutral del derecho del trabajo. El derecho del trabajo no es neutral ni es imparcial, compañeros, es parcial a favor de los trabajadores. No nos confundamos. Esa es una disputa teórica que se podría dar a la hora que quieran. El derecho social está hecho para proteger a los trabajadores, ¿no? Y a sus familias, no para proteger a los patrones. En ese impulso protector debe lograrse el equilibrio entre los factores de la producción y capital. Dicho esto, porque no es el tema, a ver cuándo te metes con el libro, este, ¿no? No, lo digo porque hay contenidos del libro que no comparto. Igual que una de las cosas que más me sorprendió cuando abrí el libro es que el prólogo Arturo decía, cuando me invitó su autor a hacer el prólogo, le dije, ¿para qué me invitas si sabes que no estamos de acuerdo en casi nada? Así dice el prólogo, compañeros, ahí lo van a ver ustedes. Y entonces me dio mucha risa, primero porque dije, ay, Arturo Alcalde, para ver qué vas a decir, Arturo Alcalde. Y empiezo a leerlo y dije, no, pues sí. Bueno, a lo largo de la lectura del libro uno encuentra muchos disensos, pero así sucede con todos los libros, compañeros. No nos sorprendamos. Quienes hacen lecturas cuidadosas de un libro encuentra siempre cosas con las que no comparte y cosas que sí comparte. Eso no es raro. Pero hay dos cosas que ustedes deben tener siempre en claro cuando se empieza a leer un libro y se termina de leer ese libro, cualquiera que éste sea. Cuando lo empezamos a leer, somos un tipo de persona definido. Cuando terminamos ese libro, algo ha cambiado en nosotros. Una cosita quizá pequeña, pero algo ha cambiado. Ya no somos el mismo. Empezó ese libro a leer. Estemos de acuerdo o no con los contenidos del libro. Entonces, qué bueno. Lo primero que yo, como bien decía Arturo, una de las ventajas de hablar al último es que uno termina peleándose con el autor y con los que dijeron algo antes, porque no estoy de acuerdo y no me gusta esto, y no, pero no voy a decir eso. Efectivamente, el libro tiene es un libro muy delimitado. Es un libro, como bien lo decía Arturo y lo apuntaba y el propio texto lo dice, para el curso del derecho colectivo del trabajo. Apartado A, agregaría yo. Porque el apartado B exige una lectura específica y aparte, y no la tiene el libro. No lo promete tampoco.
ni lo dice, porque habla perfectamente claro de cómo acota su objeto de estudio, que es el derecho colectivo del trabajo del apartado A, y no pasa de ahí. Algunas cosas mencionen a lo largo del libro del apartado B, ¿no? Sobre todo cuando habla de la sindicación única, ¿no? ¿No? De la sindicación única. Pero nada más para ejemplificarlo en términos del tipo de tipologías de sindicalización que él expresa. Entonces, este, esa es una primera virtud que el libro tiene. Es un libro cuyo objeto está bien delimitado y que es útil, muy útil, para que los estudiantes se introduzcan con la materia cuando lleven derecho colectivo del trabajo, que se sigue llevando. Yo me gustaría que el libro, ojalá y el autor le incorporara esa parte, un debate sobre los principios colectivos del derecho al trabajo. Libertad sindical, democracia, sí, pero debate en serio de las diferentes posiciones históricas y actuales que existen sobre libertad sindical, negociación colectiva, afiliación, representatividad, etcétera. De los principios, porque eso te, terminaría de encuadrar el texto que él tiene de manera perfecta. Una discusión de los principios. Ese es un área que lamentablemente en la teoría mexicana del derecho del trabajo se olvida. En los propios autores como Mario de la Cueva, de la que él abreva mucho de Mario de la Cueva, probablemente haya sido alumno de él. Se lo voy a preguntar algún día que lo vea. Sí, no, porque yo fui alumno de Mario de la Cueva. No, 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 le voy a preguntar a él, a Luis. Ese, eh, le voy a preguntar si le dio clases porque se nota la influencia en la tipología de tipos de contrato y estas cosas que él incorpora por ahí. Entonces, eh, bueno, que el libro es muy profuso en todos los temas del derecho colectivo. Lo acota muy bien, pero lo trata muy detalladamente en su aspecto, llamémosle teórico práctico, diría yo, ¿no? Alude mucho a toda la inmensa experiencia que él tiene como excelente abogado que es. ¿Eh? Pues, eso nadie se lo puede disputar, de que ha sido un abogado extraordinariamente consistente en la defensa de las posiciones que él hace. Y eso es lo que se agradece en la gente, no el chapulineo, ¿no? No andar brincando de aquí y acá y acá y acá y acá, como en tantos partidos andan brincando tantos ahora, ¿no? Y entonces él siempre ha defendido esto, lo expone claramente, y el libro lo que invitaría es hacer un libro de respuesta. Sería valiosísimo que alguien, ¿no? Raúl, alguien de ustedes, se propusiera, no, un libro de respuesta, un libro de debate, porque para eso deben ser los libros. Los libros, si no parten de la teoría y del debate y de la confrontación de ideas, el libro no construye nuevos pensamientos, ni nuevos conceptos, ni conocimientos. Entonces, este libro invita mucho a eso. ¿Por qué? Porque en 20 capítulos que tienen, para que vean que lo trata todo, trata hasta el mínimo detalle procedimientos, por ejemplo. Procedimientos administrativos o que se determinan administrativos y procedimientos de carácter laboral. Y los expone tanto desde el punto de vista de los procedimientos que tienen a cargo los sindicatos, que tienen a cargo en el contrato colectivo de trabajo, que se tiene a cargo en el procedimiento de huelga, el reglamento interior de trabajo, hace alguna reflexión sobre la reforma del 19 para acá, marcando digamos, los puntos de disrupción que hay. Hay cosas que no coincido con él. Pero insisto, no hay libro que uno no lea
que no haya cosas que uno no coincida. Por lo tanto, siempre que se lee un libro de texto sobre una materia, cualquiera que ésta sea, tú no te puedes quedar nada más con la lectura de quienes te convienen o te convencen. Tienes que leer al contrario, al que te critica, al que te intenta destruir tu idea, porque solamente con la confrontación de las ideas se puede construir pensamiento nuevo y llegar a conclusiones nuevas. Es muy sencillo vivir en esta vida sin mayor conflicto, pues leyendo a los que me convienen. No, pues si me leo a Luis Monsalvo, que me interesa una visión patronal, pero pues ya traigo el antecedente de Baltasar Cavazos, que me dejó muy bien acomodado el cerebro, ¿no? Por ejemplo, y me quedo con eso. Sí, ¿y dónde quedó Néstor de Buen Lozano? ¿Dónde quedó Mario de la Cueva? ¿Dónde quedó este Trueba Urbina, el olvidado Trueba Urbina, con su teoría integral del derecho del trabajo? Yo le decía a Gilberto antes de entrar acá que sería interesantísimo, y esta es una de las cosas que me provocó la lectura de este libro, la necesidad inmensa que hay de que se escriba un libro muy consistente en la actualidad sobre teoría del derecho social y que lo debata profundamente todos los grandes temas del derecho social, porque el derecho social todavía seguimos viviendo con la división del derecho de hace 200 años. Si las normas son entre particular y particular, es derecho privado. Si es entre particular y el gobierno, es derecho público. Y si es para proteger a grupos vulnerables, entonces es derecho social. Y en aquella época nomás existían trabajadores y campesinos, no existían grupos de otra vulnerabilidad, sabiendo que los hay y que ahora se han empezado a hacer muy visibles. Y entonces, una de las cosas que hay que discutir es, ¿esa división sigue sirviendo? Por favor. Yo creo que es más obsoleta que nada. Yo diría el derecho familiar debe seguir siendo derecho privado. Más bien nunca debió haber sido derecho privado. Pero está en el Código Civil, es derecho privado, pues faltaba más, pues es entre particulares, no te metas. Entonces, esta es una de las grandes aportaciones que a mí me dio el libro, la necesidad de, a partir de lo que él expone en su curso de colectivo de teoría y práctica sobre esto, de escribir un gran libro de debate. Bueno, a mí me encanta el debate, por eso estoy de lata, ¿no? Dije, a ver, ¿a qué horas me dices que no para seguir discutiendo, ¿no? Este, para hacer esa obra que renueve. Y otra cosa que habría que reconstruir y que también se olvidó en la historia de la sociedad mexicana es la historia del movimiento obrero. No hay obra o no conozco obra, algunas aisladas conozco, confieso, pero para mi juicio no suficientes, que nos narren qué ha pasado con los trabajadores en los últimos 50, 60 años de la historia de este país. No sabemos qué ha pasado con ellos. No sabemos. Sabemos que hay el 10% de sindicalización, 12%. Sabemos que no dice nada cuando hay una gran reforma laboral, tanto constitucional como ordinaria. En otros países salen a la calle o a festejar o a protestar, pero salen. Aquí no pasa nada, pasa nada. Presentan un engendro de reforma como lo es la de las 40 horas y no pasa nada, no pasa nada. Y presentan una sobre pensiones que habría que analizarla en sus virtudes y en sus defectos, y no pasa nada cuando el mundo de las pensiones nos está alcanzando a todos. Bueno, a mí ya me alcanzó por manita de puerco que me hicieron, pero sí, este, pero bueno, esa es
la inmensa necesidad y una de las inmensas virtudes que este libro tiene. El libro trata efectivamente, como lo decía bien Raúl, los temas, se los comenté yo también, del derecho sindical, habla de la coalición. Me rechina mucho eso de que la coalición apenas, la personalidad jurídica. Y efectivamente existe ese criterio del 24. Lo que pasa es que, perdón, en mis 25 años de magistrado, nunca tuve un asunto que me lo planteara una coalición. Yo no me hubiera, ahorita se me tiembla mucho ya por la edad, pero no me hubiera temblado el pulso para decir que tienen personalidad jurídica. Pues eso es casi obvio. Ya la ley reconocía las coaliciones desde entonces. Y la ausencia de discusión entre los juzgadores, y eso es una crítica a los juzgadores de antes y de ahora. La ausencia de discusión, estudio y profundización de los principios laborales implica las interpretaciones formalistas. Traen como consecuencia las interpretaciones formalistas. Y entonces, ahí está pues la discusión, la inmensa necesidad de esa teoría del derecho del trabajo, la inmensa necesidad de la discusión de los principios, la inmensa necesidad de confrontación y de discusión. Me parece maravillosa la idea que Arturo planteó de discutir no solamente la teoría del derecho social, sino los grandes procesos sociales o escasos procesos sociales, no solamente que se estén dando en México, Arturo, que se estén dando en el mundo, que se estén dando en el mundo, porque la defensa del Estado social es una defensa de todo el mundo. No, el Estado social no se creó en México. Digo, todos nos pavoneamos que en 17 y que no sé qué tanto. No, 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 no. El Estado protector, el Estado social se creó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, provocada por el terror que a la derecha europea le dio el avance del socialismo sobre Europa del Este. Y para contener al socialismo crearon los estados de bienestar. Allá sí de bienestar, allá sí, de a de veras, no esta cosa que tenemos aquí, ¿no? Este, y lo crearon, y esos estados que creó la derecha ilustrada, llamémoslo así, de Europa, es la defensa de la izquierda ahora en Europa. La izquierda europea está defendiendo el estado de bienestar porque ya la derecha va sobre de ellos después de la caída del muro de Berlín y con toda esta bola de sátrapas en los gobiernos de corte fascista, aunque se dicen que actúan a nombre del pueblo, están destruyendo los principios de cualquier libertad y cualquier democracia. Entonces, bueno, me voy, me vengo, me regreso. No, yo sí les recomendaría mucho y a los compañeros estudiantes, porque veo muchas caras jóvenes aquí de licenciatura, sí les recomiendo que accedan a esta obra, la lean, pero que no se queden con ella. Hay que leer a los otros autores y confronten. Siempre que lean y que obtengan un conocimiento, busquen el contrario de lo que les haya dicho su profesor o su libro y confronten y reflexionen, sean críticos en lo que hacen. Para aprender a criticar a la sociedad hay que empezar a criticar lo que aprendemos y conocemos. Yo les recomiendo mucho este libro. Es muy exhaustivo. Está escrito a muy ameno, además, muy coloquial. Lo platica como anécdota en muchas de sus partes. Cita mucha jurisprudencia, algunas nos cita a nosotros. Digo, está aquí un compañero mío, un juez, que fuimos compañeros en tribunal como secretario y magistrado. Yo les agradezco muchísimo la atención. Por supuesto, accedan a este libro, pero accedan a muchos más. Leer nos permite dos cosas: ser mejores personas y saber pensar mejor. Muchas gracias. ¿Eh? Ay. Muchas gracias, querido Arturo. Eh,
La verdad es que, como siempre, escucharos a los tres, brillantes, con ideas muy claras. Y pregunta Luis Monsalvo que en qué página vamos de la lectura del libro. Ya no llega. Me dice que está entrampado, pero me dicen, no él, sino alguien más me dice que está entrampado, pero que si acaso no alcanza a llegar, que hagamos lo siguiente con quien desee adquirir su obra y que desee una dedicatoria, que fíjese bien, por favor, allá el equipo, que lo deje en el libro con nombre, teléfono y correo para contactarlos. Le llevamos el libro a Luis Monsalvo, lo regresa para ponerlo aquí a disposición de ustedes, personalizada la dedicatoria a efecto de no frustrar esta presentación. No me ha dicho que no llegue, no me dice si acaso no alcanzo a llegar. Creo que va en el lugar 47 de la fila de los boletos para el partido del día de hoy. Y dice que está muy lenta todavía la, la reventa. Eh, Sin duda alguna que el libro y la muestra de quienes han aquí platicado pone en evidencia una de sus principales virtudes, que es un libro provocador. Provoca el debate, provoca el disenso, y eso es justamente, lo repito una vez más, lo que enriquece la ciencia jurídica. Si todos estuviéramos de acuerdo con una sola idea e interpretación, no tendríamos trabajo nadie, ni los juzgadores, ni los postulantes, porque todo sería unívoco, uniforme. Entonces, cuando se exponen ideas, ¿qué es una de las grandes virtudes? El escribir. Yo no dijera que corre este riesgo del disenso, sino al contrario, tiene la virtud de generar el disenso, sobre todo alguien que escribe con la forma y la experiencia y el conocimiento que tiene Luis, es una de sus principales virtudes que provoque justamente esta diversidad de opiniones. Y aunque Arturo, alcalde, no se refirió a Arturo Mercado sobre que tiene diferencias, van a tener diferencias, y qué bueno que haya diferencias, y de eso es de lo que se trata, porque para oír lo mismo, pues no hay caso, sino para que justamente exista esa diferencia y ese disenso. Y recojo y reitero, con mucho gusto llevamos aquí un debate en los temas que han planteado, con la regla de oro del debate, que es discutir ideas, respetar personas, sin el ánimo de convencer a quien es el codebatiente, sino de exponer ideas y dejarlas en claras para que cada quien elija su mejor opción. A dos caídas de tres, yo digo que para qué discuten si lo pueden resolver a golpes. Entonces, pero se ven a la salida. Así es de que, bueno, pues lo vamos a llevar a cabo. Yo pongo, por supuesto, la disposición del instituto para que cuando ustedes lo dispongan, lo gestamos, lo organizamos y, por supuesto, están todos invitados. Imagínense un debate de esta altura, de ese nivel, sería extraordinario, sería sensacional y lo vamos a llevar a cabo con la ayuda y con la colaboración de quienes nos han hecho aquí a favor de participar. Ya no creo que alcance a llegar Luis Monsalvo, lo siente mucho, lo sentimos nosotros, pero sin duda alguna, él está presente en su obra, que es la parte importante. Sabemos que él y quienes han estado aquí acompañándonos, los tres, los cuatro, son argumentativos, son contestatarios, son aportativos y de eso es de lo que se trata. Espero que esta sesión haya satisfecho la expectativa y que el asunto de la dedicatoria personal lo tenemos resuelto. Así es de que con esto doy por concluido la parte expositiva. Agradezco todavía, no, permítanme, porque quiero hacer la entrega de un reconocimiento merecido a quienes nos han honrado aquí con su participación. Que le pongan aquí un pagaré. Pagaré. Sí, debo y pagaré a la vista al portador. Muy bien, quiero hacer entrega de un reconocimiento. Voy a ponerme yo de pie. De este documento a cada uno de quienes nos han acompañado y doy lectura a uno de ellos y el resto solamente diré los nombres de quienes nos han hecho el favor de acompañarnos. El Instituto de Posgrado en Derecho y la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo otorgan el presente reconocimiento al licenciado Arturo Alcalde Justiniani por su excelente análisis y comentarios de de la obra Curso de Derecho Colectivo del Trabajo, Teoría y Práctica, dado en la Ciudad de México, 28 de marzo del 2026, por un derecho comprometido con la justicia, suscrito por su servidor Gilberto Chávez Orozco, como director de este instituto y presidente de la Academia. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias.
Idéntico reconocimiento para el maestro Raúl Falcón Arce por sus excelentes análisis y comentarios de la obra. Raúl, muchísimas gracias. No, al contrario. A ti muchas gracias. Y por supuesto, al magistrado retirado, nuestro amigo Héctor Arturo Mercado López. Héctor, muchísimas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. A ver, que te pongas. O el rollo de la Una foto a los cuatro, ¿no? Por favor, los consultamos. Sí. En el reconocimiento para que lo postee. Si alguien postea, etiquétenos para que también le demos la explicación a lo que ustedes suban, por favor. A todos presentes, ausentes a distancia, muchas gracias. Aquí seguimos, dice alguien, es que aquí no se enseña derecho, aquí se crea ciencia jurídica. Bienvenidos, feliz fin de semana y que gane México.